trascendencia, mayor peso sobre este tema. Lo tendrá la COP 29. ¿Cómo estás, Josué? Siempre bienvenido. ¿Nos Hola escucha? Esther, saludos. Sí, te escucho con un poco de interferencia. Bueno, pero eso es parte del tema de las telecomunicaciones. Quisiera Sí, que nos comentaras, de la presencia de la delegación venezolana en la COP29, cuál ha sido la agenda fundamental en esta conferencia y cómo perfilan los acuerdos. y bueno, la COP inició ya hace aproximadamente semana y media. Ujú. Eh, ha estado marcada fuertemente por el aspecto financiero. Incluso se habla de que, bueno, que esto es una COP para redefinir el financiamiento histórico que se pactó en París en el año 2015. Toda la discusión ha estado centrada fundamentalmente en la nueva meta global cuantificada, así se denomina, que es el recálculo de aquellos 100.000 millones de dólares que se acordaron en el 2015, que vale la pena destacar, no se ha cumplido en ninguno de estos 9 años. En este momento los científicos del IPCC y todos los grupos negociadores tenemos demasiado claro que ya estos 100.000 millones de dólares no son suficientes para cumplir el objetivo, que era frenar el aumento de 1.5 grados en el planeta Tierra. Ya eso está demostrado científicamente que no va a poder ser posible con los actuales financiamientos, tomando en cuenta que ni siquiera se ha cumplido el de los 100.000. Nosotros como Venezuela, estamos en dos grupos negociadores. El primer grupo negociador es el grupo negociador del ALBA y el segundo grupo negociador es el grupo negociador de los países con pensamientos afines o países de pensamientos no alineados, donde ambos mantenemos la postura de que mínimo deberían ser 1.2 o 1.3 trillones, como lo dice el IPCC, de financiamiento de los países en desarrollo para poder cumplir con la meta de frenar el calentamiento global. Y hay El algo que otro punto, indica que si no cumplieron esa meta de los 100.000 millones de dólares en estos 9 años, van a cumplir con esa nueva meta de financiamiento. bueno, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro el domingo en la actividad del día domingo del Congreso del Bloque Histórico, esto es una cumbre de muchas hipocresías, es una cumbre de muchas falacias, es una cumbre de que muchas personas o muchos países hablan de que están haciendo grandes esfuerzos por ayudar al planeta Tierra y realmente todo se queda en el papel. Nosotros como Venezuela y como países en vía de desarrollo seguimos haciendo todos los esfuerzos posibles desde todos los ámbitos. En el ámbito diplomático, llevando nuestra voz, llevando nuestras acciones, llevando nuestra verdad, pero también exigiendo que los países desarrollados sean los que promuevan y los que movilicen la mayor cantidad de dinero posible para poder ayudar a los países en vía de desarrollo y también ayudar a los pequeños estados insulares y a los pequeños países que son los más afectados por la crisis climática y que van a ser todavía muchísimo más afectados en los años consiguientes. Ahora, Eso son ¿hacia dónde se dirige ese financiamiento? Ya más o menos nos has dicho cuando hablas de la ayuda a los países en desarrollo y los países insulares, que son, entiendo, una prioridad por las consecuencias que está teniendo el cambio climático para ellos, pero exactamente hacia dónde se dirige ese financiamiento o hacia dónde se espera que se dirija. Bueno, nosotros ahí forma parte de la batalla diplomática y de la batalla de que los países desarrollados no quieren cumplir con los compromisos como se ha establecido en París, que es el gran acuerdo marco después de Kioto. Aquí estamos hablando de tres grandes fondos, que el primer fondo es el fondo de mitigación, el segundo fondo es el fondo de adaptación y el tercer fondo es el fondo de pérdidas y daños. Esto puede trabajarse a través de las distintas agencias implementadoras, pero nosotros como países en vía de desarrollo, por ejemplo, creemos que debe haber muchísimo más financiamiento para adaptación, para que los países en vía de desarrollo nos adaptemos a las consecuencias del cambio climático. Pero los países desarrollados
apuestan a que el financiamiento que ellos vayan a dar solo vaya a mitigación o que vaya la mayoría a mitigación, porque es lo que ellos consideran una manera para dominarnos a través de la venta de la tecnología que ellos mismos producen. O sea, es una nueva forma de dominación del siglo XXI, y el fondo que nació desde la cumbre de Egipto, donde el presidente fue uno de sus propulsores, que es el Fondo de Pérdidas y Daños, es un fondo que todavía está muy nuevo y todavía no ha bajado el primer dólar, pudiésemos decir, porque se están definiendo los mecanismos de implementación, a través de qué agencias va a bajar, dónde va a estar el dinero depositado. Ya se acordó que iba a ser en el Banco Mundial, y así. O sea, esto es como una gran burocracia, una gran, Sí, bueno, dirían los saca la maracuchos, una gran cuenta maraña. sí, se han tardado mucho más que lo que se tardan los fenómenos climáticos, que además se han vuelto extremos, porque bueno, hemos conversado en varias oportunidades de eso. Se ha tardado mucho más de lo que se tardan estos fenómenos en hacer daño en nuestros países. Ahora, Josué, quisiera también que me comentara sobre las posiciones que hay dentro de la cumbre, ¿no? Ya has perfilado algunas cosas, pero se han establecido como bloques con posiciones diferentes. ¿Hay unanimidad en alrededor de algún tema? Bueno, no, los temas donde se han hecho acuerdos son declaraciones independientes, declaración sobre protección de glaciares, declaración sobre protección de los manglares, declaración sobre el avance para desarrollar sistemas tecnológicos que nos permitan ser más transparentes en la rendición de los recursos que son bajados por los países en desarrollo. Pero este tema, que es el tema candente, todavía ahorita, en este momento, están los grupos negociadores. Yo acabo de salir de una reunión exigiendo que salga un documento con algún tipo de acuerdo. Pareciese que va a haber un documento al final, pero que no va a hablar de montos todavía, no va a decir montos, o sea, vamos a seguir dilatando la cosa. ¿Y cuándo El otro termina la gran punto, cumbre? la cumbre debería terminar el día de mañana, pero pudiese extenderse hasta el día sábado de no haber acuerdo, pudiesen seguir los debates y las deliberaciones. Bueno, El otro gran punto sí. que nos interesa muchísimo a nosotros es que en la COP de Dubái se habló de la transición justa. La transición justa es cómo ir sustituyendo de una u otra manera o ir haciendo una transición energética para usar menos combustibles fósiles. Esto ha sido tomado como una espada de Damocles por parte de la Unión Europea, básicamente, tratando de reinterpretar esto de transición justa como una hoja de ruta para la eliminación de los combustibles fósiles. Eso va automáticamente en contra de todos los países que somos países energéticos y vivimos o tenemos nuestro modelo de desarrollo basado en la explotación de alguna de estas materias, de esta matriz energética. Nosotros como Venezuela y como OPEP y como gran parte de los países que formamos parte de los que le damos la energía al mundo, estamos de acuerdo con una transición justa, pero una transición justa habla del uso de todas las tecnologías para disminuir las emisiones de carbono, porque el Acuerdo de París habla de que nosotros tenemos que disminuir las emisiones de carbono para evitar el calentamiento global. No habla de que nosotros tenemos que eliminar los combustibles fósiles. Entonces se abre una nueva batalla en el escenario diplomático ambiental, donde tenemos que también lidiar ahora con los europeos tratando hipócritamente de hablar de la eliminación de los combustibles fósiles cuando eso no está planteado en ningún lado, ni siquiera en el convenio, en el Acuerdo de París. Mi suspicacia me indica que detrás de esa visión europea pudiera estar la posibilidad de ganar un mercado para los vehículos eléctricos europeos, ¿no? Correcto, está. Detrás de esa visión, lo que está es un continente que no tiene recursos, que tiene la tecnología y que quiere dominar a los países con recursos a través de la obligación de la venta de tecnología. Por eso es que las normativas europeas cada día van
más van ajustadas a que si tú no compras bonos de carbono, si tú no tienes una patente que ellos dicen que tú produciste o trabajaste con alguna tecnología verde que ellos mismos te vendieron, no vas a poder entrar al mercado europeo. O sea, estamos hablando de que se está armando toda una estrategia a nivel mundial para una nueva forma de dominación verde, pudiésemos decir. Ahora, en cuanto volviendo al punto fundamental sobre el que, como nos has dicho, no hay acuerdo aún, que es el fondo que se debería establecer en esta cumbre, ¿qué posibilidades ves? Ya después de que has participado en las negociaciones y ves cómo están las cosas allí en Azerbaiyán. Bueno, efectivamente, ningún país apuesta a que la cumbre que él está organizando sea un fracaso. El gobierno de Azerbaiyán está haciendo grandes esfuerzos. En este momento, como te dije, nos está llamando a todos los grupos negociadores uno por uno para escucharnos, para ver cuáles son nuestras posiciones y sobre qué estamos basando nuestros argumentos para tratar de llegar a un consenso. Hasta ahora no se ha vislumbrado ningún consenso. Nosotros seguimos en las deliberaciones, en los debates. Vamos a esperar qué puede salir. El año pasado el consenso, o no el consenso, el documento final salió el último día a las 5 de la mañana y se presentó a las 7 de la mañana, como para que no hubiese mucho tiempo de que volviéramos a repensar las cosas. Eso, así se manejan las cosas aquí. No te pudiese adelantar nada con respecto a ninguno de estos dos temas centrales. Lo que sí es cierto es que nos vamos a Belén para la COP30 con uno de los retos fundamentales que sigue siendo definir cuánto es el aporte de los países desarrollados para frenar esta locura ambiental que ellos mismos han generado. Bueno, esperaremos que regreses para que conversemos sobre las conclusiones de la cumbre. Gracias por atendernos en medio de esta fuerte dinámica allí en Azerbaiyán. Gracias. Siempre a la orden. Era el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, quien encabeza la delegación venezolana en la conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, la COP 29, que se está efectuando en este país, donde por lo que vemos va a ser otro saludo a la bandera ecológica, como fue Cali, donde si bien hubo intensos debates, mucha participación, muchos eventos, pero la conclusión es la creación de un fondo que no tiene fondos. Así las cosas. Vamos a hacer la pausa de esta